Así fue la trágica y legendaria vida de Jan Michael Vincent. Pocas estrellas han brillado tan alto o han caído tan duro como Jan Michael Vincent. Durante los años 80, Vincent se convirtió en uno de los rostros más codiciados de la televisión. No era solo un actor, era el símbolo de una época en la que el carisma crudo, la energía rebelde y el encanto rudo podían transformar a un joven californiano en un nombre conocido en cada hogar. Desde las olas doradas de Big Wednesday hasta los cielos tecnológicos de Airwolf, Vincent ofreció interpretaciones valientes y auténticas que cautivaban a las audiencias. Nunca encajó en el molde pulido de Hollywood. Detestaba los trucos publicitarios y no tenía ningún interés en jugar a lo seguro. Sin embargo, la fama, como demostraría su vida, era una espada de doble filo. Ese mismo encanto natural que lo llevó a la cima lo arrastró también a luchas personales, escándalos y una atención pública implacable. Con el tiempo, su vida turbulenta, sus arrestos y sus problemas de salud comenzaron a eclipsar el talento que alguna vez lo definió. Este documental te lleva por todo el viaje de Jan Michael Vincent, su ascenso, su momento de gloria, sus caídas y el complejo legado que dejó atrás. ¿Fue una figura trágica consumida por la fama? ¿O simplemente un hombre que vivió demasiado rápido y demasiado fuerte? Sección 1. Raíces de un alma inquieta, 1944 a 1963. Jan Michael Vincent nació el 15 de julio de 1944 en Denver, Colorado, mientras su padre, Lloyd Wiley Vincent, servía como piloto de bombarderos B-25 en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Doris Jane Pace, originaria de Arkansas, se mudó después a Hanford, California, donde la familia se estableció tras la guerra. En Hanford, Lloyd y Doris abrieron un pequeño negocio de rotulación. El trabajo era meticuloso y se hacía bajo el abrasador sol californiano, donde el olor de la pintura fresca se mezclaba con el polvo de las calles del pueblo. Las habilidades de Lloyd venían de una larga línea de artesanos, pero la historia de los Vincent estaba lejos de ser limpia. La América de posguerra de finales de los 40 y principios de los 50 era una nación en transición. Había ganado la guerra, pero aún luchaba contra la incertidumbre económica y las cicatrices psicológicas que cargaban los soldados al regresar. Familias como los Vincent eran el reflejo de esa lucha. Trabajaban sin descanso para asegurar su pedazo del sueño americano. Aunque las sombras de la guerra persistieran, el taller de rotulación de Lloyd se convirtió en un salvavidas para la familia, y en el lugar donde el joven Jan Michael aprendió a respetar el trabajo duro y la precisión del oficio. A menudo lo observaba trabajar con una paciencia casi artística, mientras el aire cálido se impregnaba con el olor de pintura y trementina. En una ocasión, Jan intentó imitar los trazos de su padre sobre una tabla vieja, solo para mancharlo todo de pintura. En lugar de enojarse, Lloyd sonrió y le dijo: «Cada error te enseña algo, hijo. Incluso en el arte, nada se desperdicia». Momentos como ese forjaron en Jan una profunda admiración por la resiliencia de su padre, incluso cuando fue testigo del lado más oscuro de su batalla con el alcohol. En esas tardes silenciosas en el taller, con el zumbido lejano del tráfico y un pincel en la mano, Jan comenzó a soñar con labrar su propia identidad. El padre de Lloyd, Herbert Vincent, tenía un pasado criminal notorio, atracos a bancos y falsificación en los años 20 y 30. Dos de los hermanos de Lloyd, los tíos de Jan Michael, también pasaron tiempo en prisión por robo a bancos. Cuando Herbert y su hijo Gordon fueron arrestados en 1932, Lloyd tenía solo 12 años y quedó huérfano, una herida que marcaría su carácter y sus luchas en la adultez. Jan Michael creció con dos hermanos menores, su hermana Jacqueline, Jackie, nacida en 1947, y su hermano Christopher, nacido en 1952. La casa de los Vincent en Hanford distaba mucho de ser idílica. La vida en el hogar era complicada. Su padre, marcado por las cicatrices de la guerra, luchaba contra el alcoholismo y a menudo buscaba refugio en las botellas en lugar de su familia. Para el pequeño Jan Michael, ver esas batallas silenciosas era doloroso y al mismo tiempo formativo. Recordaba cómo, en las noches en que Lloyd llegaba ebrio y tenso,
se escapaba al patio trasero o daba largos paseos en bicicleta para huir de aquella atmósfera opresiva. Las escapadas familiares a la costa californiana se convirtieron en su refugio personal. Con Jacqueline y Christopher, se subía al coche familiar y pasaba horas contemplando las olas. Una imagen quedó grabada en su memoria. De pie en la playa al atardecer, con los pies hundidos en la arena fría, imaginando una vida lejos de los problemas del pueblo, una aventura tan vasta y salvaje como el océano que tenía frente a él. Esa mezcla de ambición inquieta y mirada introspectiva marcaría más tarde su presencia en pantalla y muchas de las decisiones que tomó en la vida. Hanford en los años 50 no era una ciudad bulliciosa, sino un pueblo tranquilo, bañado por el sol, rodeado de tierras de cultivo, huertos y cielos infinitos. Era un lugar donde muchachos como Jan Michael encontraban libertad sobre una tabla de surf o corriendo descalzos por caminos polvorientos. Hanford no era lo suficientemente grande para contener mis sueños, confesó una vez. En los días difíciles, después de ver a su padre perder el control o escuchar el llanto apagado de su madre en la cocina, Jan se iba a las afueras del pueblo o pedaleaba hasta la costa, observando el mar y soñando con una vida más allá del horizonte. Asistió a Hanford High School, de donde se graduó en 1963. Su atlético físico y su atractivo natural lo hacían parecer el prototipo del adolescente californiano. Rubio, bronceado y con una confianza que parecía innata. Pero bajo ese encanto superficial se escondían profundas cicatrices emocionales. Tenía un magnetismo natural que atraía a la gente, aunque pocos comprendían la tormenta de historia familiar y rebeldía personal que lo moldeaban. Tras terminar la secundaria, Jan Michael asistió brevemente a Ventura College, pero una decisión impulsiva lo alejó de los estudios. Al perder el plazo de inscripción, tomó los $200 que había ahorrado, compró un billete de ida a México y pasó semanas deambulando. Ese momento no fue solo una travesura juvenil, fue una declaración de independencia, una negativa a dejarse encadenar por reglas o expectativas, una característica que definiría tanto su carrera como sus problemas. Poco después se unió a la Guardia Nacional del Ejército de California, donde sirvió hasta 1967, permaneciendo en la reserva hasta 1971. Aunque respetaba la disciplina que la Guardia exigía, a menudo se sentía atrapado por su rígida estructura, algo que reflejaba las mismas frustraciones que su padre tuvo con la vida militar. Sus amigos lo recuerdan como alguien que podía desaparecer por horas para surfear, caminar por la montaña o conducir sin rumbo, siempre buscando una sensación de libertad. A pesar de una vida familiar turbulenta, Jan Michael mantuvo una relación cercana con los suyos. Admiraba la fortaleza de sus padres, incluso cuando reconocía sus defectos. La dualidad de su padre, un sobreviviente marcado por hábitos destructivos, dejó en él una huella imborrable. Aquellos años fueron una escuela brutal de supervivencia, independencia y delgada línea entre la fuerza y la autodestrucción. Mirando hacia atrás, uno podría preguntarse, ¿realmente logró Jan Michael escapar de la sombra de su pasado o simplemente cargó con su caos hacia un escenario distinto? Algunos creen que transformó el legado problemático de su familia en combustible para su éxito. Otros opinan que la misma rebeldía que lo hizo libre acabaría llevándolo a su caída. De cualquier forma, las polvorientas calles de Hanford, las luchas de su padre y sus sueños inquietos forjaron a un hombre complejo, capaz de grandeza, pero también peligrosamente vulnerable a sus propios demonios. Sección 2. Cabalgando la ola de la fama, 1967 a 1977. Después de años de deambular, surfear y servir en la Guardia Nacional de California, Jan Michael Vincent entró en una etapa transformadora en 1967. Fue descubierto en una soleada playa californiana por un cazatalentos que quedó inmediatamente impresionado por su físico atlético, sus rasgos llamativos y su carisma natural. Vincent solía describir aquel encuentro como pura casualidad, pero para quienes lo conocían, era como si Hollywood hubiera estado esperando a alguien con su aura rebelde y libre. El cazatalentos se le acercó durante una de sus sesiones habituales de surf y le dijo, «Chico,
Tienes una cara que la cámara va a amar. Vincent, que jamás había considerado la actuación como algo serio, al principio se lo tomó a risa. Pero la curiosidad y su ansia de aventura lo empujaron a probar suerte. En cuestión de meses consiguió su primer papel en la película The Bandits, también conocida como Los Bandidos, rodada en México bajo la dirección de Robert Conrad. Vincent interpretó a Ty Boy Brown, un papel que silenciosamente abriría la puerta a su viaje por Hollywood. Poco después debutó en televisión con The Hardy Boys, The Mystery of the Chinese Junk. Ese mismo año firmó contrato con Universal Studios, lo que le garantizó trabajos constantes en series como Dragnet, Lassie, Bonanza, Journey to Shiloh y el segmento de aventuras Danger Island de The Banana Splits, 1968 a 1969. Estos papeles tempranos no eran glamorosos, pero le dieron valioso tiempo en pantalla y lo pusieron en el radar de productores y directores de casting. Hollywood en los años 60. Los últimos años de la década de 1960 fueron un tiempo convulso en Estados Unidos. El auge de la contracultura, las protestas contra la guerra de Vietnam y un cambio en la narrativa de Hollywood. El público empezaba a alejarse de los héroes impecables y buscaba personajes más complejos y rebeldes. Vincent, con su aire californiano y su sutil desafío a la autoridad, encajaba perfectamente en ese molde. No era el galán clásico, sino la carta salvaje, el tipo de joven que podía desafiar al poder de forma creíble en la pantalla. En 1969, consiguió una oportunidad que marcaría su carrera: actuar junto a John Wayne y Rock Hudson en The Undefeated. Acreditado como Michael Vincent, interpretó a un joven soldado confederado. Aunque su diálogo fue limitado, su presencia en pantalla no pasó desapercibida. En el set, quedó impactado por la enorme personalidad de Wayne. En el set de The Undefeated, John Wayne, el llamado icono americano, le enseñó a Jan Michael cómo crear una mirada de cowboy solo con los ojos. Vincent recordaría después: con solo estar junto a Wayne, aprendí que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Rock Hudson, igualmente impresionado, llegó a decirle a los ejecutivos de Universal que Vincent tenía la intensidad cruda para convertirse en una estrella. El primer gran salto. Para 1970, Vincent dejó atrás los papeles pequeños para asumir roles con verdadero peso emocional. En el filme para televisión Tribes, lanzado en Europa como The Soldier Who Declared Peace, interpretó a un hippie libre obligado a entrar en los Marines, chocando con la autoridad en una historia que reflejaba los conflictos generacionales de la era de Vietnam. La crítica elogió su habilidad para mostrar el tormento interior, calificando su actuación como eléctrica y sincera. Al año siguiente, protagonizó junto a Robert Mitchum la película Going Home, 1971, interpretando al hijo distanciado del personaje de Mitchum. La profundidad emocional de su actuación le valió una nominación al Globo de Oro, demostrando que Vincent no era solo un rostro atractivo, tenía el talento para sostener dramas de peso. Trabajando con Charles Bronson. Detrás de las cámaras de The Mechanic, Vincent se tomó su preparación muy en serio. Para comprender mejor a su personaje, un joven y calculador aprendiz de un asesino a sueldo, pasó semanas estudiando el lenguaje corporal y trabajando con coordinadores de acrobacias para perfeccionar los movimientos fríos y deliberados de un sicario profesional. Los miembros del equipo recordaban cómo Bronson, conocido por su carácter reservado, le dio un consejo que marcaría la diferencia. No lo pienses demasiado. Deja que el silencio y la quietud hablen por ti. Esa guía ayudó a Vincent a ofrecer una de sus interpretaciones más contenidas y escalofriantes, demostrando que podía mantenerse al nivel de un veterano como Bronson. Ese mismo año, Vincent mostró una faceta más sensible en Sandcastles, un drama romántico hecho para televisión que evidenció su capacidad para conmover al público. Rompiendo límites. Durante los primeros años de la década de 1970, Vincent demostró una notable disposición a asumir riesgos. En 1973, participó en The World's Greatest Athlete de Disney, donde desplegó su sentido del humor junto a Tim Conway y John Amos. Ese mismo año apareció en un episodio de Marcus Welby
M.D., interpretando a Richie, un adolescente que luchaba contra el alcoholismo. Era un papel que, sin saberlo, presagiaba algunas de las batallas personales que enfrentaría en su vida real. Para 1974, Vincent protagonizó Buster and Billy, una oscura y trágica historia de iniciación en la que encarnaba a un atleta de secundaria atrapado en un romance condenado al fracaso. La película incluía una rara escena de desnudo, lo que generó polémica, pero también elogios por su valentía como actor. Los críticos comenzaron a verlo como alguien que no temía romper estereotipos. A mediados de los años 70, consolidó su imagen como un héroe rudo y rebelde. En 1975, protagonizó White Line Fever, interpretando a un camionero que lucha contra corporaciones corruptas, un papel que conectó profundamente con el público de clase trabajadora. Ese mismo año apareció en Bite the Bullet junto a Gene Hackman, demostrando que podía sostener su lugar frente a veteranos de Hollywood. En 1976, Vincent dio vida a un soldado erróneamente celebrado como héroe de guerra en Baby Blue Marine. Luego vinieron Vigilante Force y Shadow of the Hawk, donde siguió mostrando su versatilidad en los géneros de acción y aventura. Para 1977, protagonizó el thriller post-apocalíptico Damnation Alley, realizando muchas de sus propias acrobacias, una prueba de su enfoque temerario y práctico hacia la actuación. El rodaje de Big Wednesday, 1978, fue un momento especial para Vincent. La historia de tres surfistas navegando entre la amistad, la guerra y la madurez resonaba con su propia juventud. Las secuencias de surf fueron duras y se filmaron en condiciones complicadas, pero Vincent insistió en hacer gran parte de ellas él mismo, aprovechando su experiencia real como surfista californiano. El director John Milius comentó una vez, Jan no solo estaba actuando ahí afuera, estaba reviviendo algo. Esa autenticidad en pantalla ayudó a que Big Wednesday se ganara su estatus de culto entre los amantes de la cultura del surf. Una estrella en ascenso. A lo largo de la década, Jan Michael Vincent dejó de ser visto como un simple chico de playa para convertirse en un protagonista creíble. Supo equilibrar la acción, el drama y el romance, interpretando a menudo a forasteros o rebeldes, personajes que reflejaban su propia naturaleza, inquieta e independiente. A finales de los años 70, había conquistado el respeto de la crítica, una base de fans leales y la reputación de una estrella emergente en Hollywood. Con Big Wednesday, 1978, y su futuro salto a la televisión con Airwolf, su estatus como ícono quedaría sellado. Entre 1967 y 1977, su ascenso fue meteórico, marcado por la ambición, el riesgo y un carisma natural que pocos podían ignorar. Sección 3. Airwolf, la gloria en las alturas, 1984 a 1986. Cuando Jan Michael Vincent se sentó en la cabina como Stringfellow Hawk en Airwolf, su carrera cambió de la noche a la mañana. La serie, lanzada a principios de 1984 por el creador Donald P. Belisario, se presentó como un thriller de la Guerra Fría con un helicóptero de alta tecnología en misiones encubiertas. Pero en el corazón de la historia estaba Vincent, un hombre con una mirada atormentada y una determinación silenciosa que daban profundidad al personaje de Hawk, un veterano de Vietnam en busca de su hermano desaparecido. Desde el primer episodio, la presencia de Vincent hizo que la serie destacara. CBS apostó fuerte por él, y su salario reflejaba la confianza del canal. Se decía que cobraba unos $200,000 por episodio, lo que lo convirtió en uno de los actores mejor pagados de la televisión a mediados de los 80. Este logro financiero simbolizaba lo lejos que había llegado desde sus inicios, como surfista convertido en actor. Tensión en el set y acrobacias. Filmar Airwolf no solo era actuar, requería verdadero valor. Muchas de las acrobacias aéreas se realizaban con efectos prácticos, sin la ayuda de la tecnología moderna. Vincent, siempre con un espíritu aventurero, insistió en realizar varias de las tomas más arriesgadas por sí mismo, incluyendo vuelos a baja altitud y secuencias peligrosas desde posiciones precarias en el helicóptero.
El equipo recordaba su calma bajo las aspas rugientes, una serenidad que se trasladaba a la autenticidad de su personaje. Cada vez que el helicóptero de Airwolf rugía en pantalla, el público contenía la respiración, y Vincent no usaba un doble para muchas de sus acrobacias. Ernest Borgnine solía decir: ese chico no solo actúa, él vive el helicóptero. A veces me preocupaba que hiciera algo imprudente, pero tiene el temple de un verdadero guerrero. Amistad con Ernest Borgnine. En la pantalla, la dupla de Hawk con Dominic Santini, interpretado por Ernest Borgnine, le dio corazón y humor a la serie. Fuera de cámaras, Borgnine asumió casi un rol paternal con Vincent. Borgnine, un veterano actor ganador del Oscar, veía tanto el talento como los demonios internos que comenzaban a acechar a Vincent. En entrevistas, lo describía como un talento natural, pero admitía que, durante las largas jornadas de rodaje, solía preocuparse por él, asegurándose de que se mantuviera con los pies en la tierra en medio del torbellino de fama y presión. Olas culturales y alcance global. Airwolf se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, atrapando al público de todo el mundo con su mezcla de acción, espionaje y narrativa emocional. El helicóptero futurista, acompañado por el icónico tema musical de Sylvester Levy, se volvió un símbolo de la cultura pop de los años 80. Mercado se inundó con productos derivados, desde modelos en miniatura hasta loncheras, y el rostro de Vincent apareció en revistas a nivel mundial. Los fans adoraban la compleja personalidad de Hawk, un héroe solitario que equilibraba la fuerza estoica con profundas cicatrices emocionales. Para muchos, Vincent no estaba actuando. Él era el antihéroe en su forma más pura. Su interpretación le dio a la serie un toque humano y auténtico que la distinguía de otras producciones de acción de la época. Detrás del éxito. A lo largo de sus 55 episodios hasta 1986, Airwolf se volvió sinónimo de Vincent. La audiencia no solo sintonizaba por las acrobacias aéreas o la tecnología de punta, sino también por Hawk, un personaje definido por la soledad, la lealtad y una heroica sobriedad. Los fans admiraban cómo Vincent lograba transmitir tanto fortaleza como vulnerabilidad, creando un héroe real, lejos de los estereotipos planos. Pero tras bambalinas comenzaron a aparecer las grietas. Los problemas con el alcohol y la cocaína se filtraban en su rutina, provocando retrasos, ausencias y una actuación cada vez más irregular. Los directores se frustraban y los miembros del equipo recordaban los constantes cambios en el guión para adaptarse a sus problemas personales. Estos conflictos, sumados a los costos crecientes de producción y al descenso en el rating, llevaron a CBS a cancelar la serie en 1986. Aunque USA Network intentó revivir Airwolf en 1987 con un nuevo elenco y un presupuesto reducido, la magia había desaparecido. Sin Vincent, la serie perdió gran parte de su corazón y energía. Para muchos fans, esa versión fue una prueba de que la esencia de Airwolf era inseparable de su interpretación de Hawk. Un legado que perdura. Incluso hoy, Airwolf conserva un culto de seguidores fieles. Las reposiciones, los coleccionables y la música inconfundible de su tema principal siguen manteniendo viva su memoria. Los fans todavía celebran la forma en que Vincent logró capturar la soledad y la resistencia de Hawk, transformando lo que pudo ser una serie de acción genérica en algo con un peso emocional duradero. Al final, los años de Airwolf mostraron a Vincent en su punto más alto y más frágil. Alcanzó una cima que ningún papel anterior había logrado, cautivando al público con la interpretación de un héroe herido pero determinado. Sin embargo, esa misma fama que lo elevó también dejó al descubierto sus batallas personales. Para muchos, la leyenda de Stringfellow Hawk sigue siendo más grande que la vida misma, eclipsando incluso al complejo hombre que le dio forma. Sección 4. Descenso a las sombras. Finales de los 80-2012. El telón no cayó de golpe tras Airwolf, pero el declive era evidente. A finales de los años 80, Jan Michael Vincent ya no era el actor confiable y rentable que había sido pocos años atrás. Las detenciones comenzaron a acumularse, reduciendo el número de productores dispuestos a darle una oportunidad. En 1988, fue arrestado por conducir ebrio, aunque evitó la cárcel ingresando a rehabilitación.
No sería la última vez que un tribunal le daría una segunda o tercera oportunidad. Quienes habían trabajado con él aseguraban que los problemas venían de tiempo atrás. Alcohol, cocaína y un temperamento explosivo que estallaba en bares y en su vida privada. Los reportes mencionaban incautaciones de cocaína en los 70 y peleas en bares en 1984 y 1985. Su nombre empezó a aparecer en los registros policiales con inquietante regularidad, y las historias que lo rodeaban eran cada vez más oscuras. En 1995, a veces mal reportado como 2000, debido a disputas legales prolongadas, un tribunal dictó una sentencia en rebeldía por $374,000 en su contra, después de que una exnovia lo acusara de agresión que supuestamente provocó un aborto. Fue un titular brutal que lo persiguió, alimentando la imagen pública de un hombre fuera de control. La sentencia, no impugnada, era la señal de una vida demasiado caótica como para manejar siquiera lo básico de su defensa legal. Para 1998, su segunda esposa, Joanne Robinson, había obtenido una orden de restricción en su contra, alegando abusos durante el matrimonio. Era parte de un patrón preocupante: adicciones, violencia doméstica, órdenes judiciales y relaciones personales rotas. En el año 2000, la espiral tocó un nuevo fondo. Vincent violó la libertad condicional vinculada a arrestos previos relacionados con el alcohol. Apareció ebrio en público en varias ocasiones y agredió a su prometida, lo que llevó a un juez a sentenciarlo a 60 días en la cárcel del condado de Orange. Ese mismo año fue arrestado por agresión y violencia en Santa Mónica, reforzando su reputación como una estrella caída. Los accidentes y el golpe físico. Hollywood, que alguna vez buscaba su rostro para las marquesinas, parecía darle la espalda. A principios de los 90, el nombre de Vincent ya no era sinónimo de éxito, y los productores lo veían como una apuesta peligrosa. En entrevistas, él dejaba entrever cierta amargura. «Descubres quién está contigo de verdad cuando el teléfono deja de sonar», le dijo a un periodista local en 1994. Sus amigos lo describían como un hombre aislado, atrapado entre tribunales, hospitales y rodajes de películas de bajo presupuesto. El accidente de 1996 marcó un antes y un después. Conduciendo de noche por una carretera sinuosa en California, Vincent perdió el control de su vehículo. El coche quedó destrozado y él apenas consciente. Cuando despertó en el hospital, estaba cubierto de tubos, con la columna fracturada y la voz para siempre dañada por el trauma en las cuerdas vocales. «Solía ser el héroe en pantalla», dijo alguna vez, «pero cuando me miré al espejo, ya no me reconocí». La prensa no tuvo piedad. The Washington Post, en un perfil de 1997, lo describió como «el chico de oro que se estrelló tanto dentro como fuera de la pantalla», subrayando cómo su imagen brillante se había convertido en un espectáculo de tabloides. Para Vincent, cada titular era un recordatorio de que el mundo lo veía menos como una estrella y más como una advertencia viviente. En los medios y la imagen pública. A medida que su salud y su carrera se desmoronaban, los medios se aferraron a sus desgracias. Los tabloides lo retrataron como una tragedia pública, publicando fotos borrosas de su figura debilitada, informando sobre sus juicios y especulando acerca de sus finanzas. El galán rebelde de los 80 había pasado a ser carnada para titulares sensacionalistas sobre adicciones y caídas. En una de sus escasas entrevistas a finales de los 90, Vincent confesó sentirse profundamente aislado. «Todos me adoraban cuando volaba el Airwolf», dijo con una sonrisa amarga. «Ahora solo me ven estrellarme». Una carrera en declive. Tras Airwolf, Vincent siguió trabajando, pero casi exclusivamente en thrillers de bajo presupuesto, apariciones menores en televisión y un breve papel como invitado en Nash Bridges. Los sets eran más pequeños, los guiones más débiles, y aquella presencia imponente en pantalla se había apagado. Varios directores comentaron que le costaba recordar sus líneas o mantener la concentración. The Washington Post resumió sin rodeos que su carrera había colapsado entre el alcohol y las drogas. En lo financiero, la gloria se esfumó. Hacia el final de su vida, su patrimonio era sorprendentemente bajo para alguien que alguna vez cobró salarios récord en televisión.
Las demandas judiciales, las facturas médicas, las rehabilitaciones y la falta de trabajos consistentes devoraron su fortuna. La larga despedida, 2000 a 2012. Para principios de los años 2010, el desgaste físico era innegable. Décadas de abusos, accidentes y complicaciones médicas lo dejaron frágil y dependiente de cuidados constantes. Su voz se había vuelto más débil, sus pensamientos más lentos y su memoria fragmentada. El porte confiado de Stringfellow Hawk había desaparecido, reemplazado por un hombre que luchaba con el arrepentimiento y las consecuencias de su pasado. Para 2012, prácticamente había desaparecido de la vista pública. Solo algún reporte de tabloides o una entrevista esporádica daban señales de su existencia. Este periodo, desde finales de los 80 hasta 2012, parece un lento desmoronamiento. Arrestos, órdenes de alejamiento, choques, hospitales, cárcel, recaídas y una caída sin freno. Su historia dejó de tratarse de fama para convertirse en un relato de pura supervivencia, marcado por heridas emocionales y físicas, que la fama no solo no curó, sino que amplificó. Sección quinto. El legado de un ícono caído, 2002 a 2019. Después del estreno de White Boy, rebautizada Menace para el mercado estadounidense, en 2002, Jan Michael Vincent se retiró casi por completo, poniendo fin a una carrera que había comenzado a fines de los 60 y que alcanzó su punto más alto en los 80. Se refugió en una vida tranquila junto a su tercera esposa, Patricia Ann Christ, lejos de los reflectores. Las cámaras que antes lo perseguían para entrevistas o alfombras rojas solo aparecían cuando había malas noticias. Entre 2002 y 2012, apenas aceptó papeles y rara vez habló con la prensa. Para 2012, los años de excesos le pasaron factura. Perdió su pierna derecha debido a complicaciones médicas. En 2014, cuando The National Enquirer reveló públicamente este hecho, Vincent admitió que sentía como si hubiera tocado la puerta de la muerte. Los tabloides explotaron la imagen del héroe caído, mostrando el contraste brutal entre el intrépido piloto de Airwolf y el hombre atado ahora a una prótesis o a una silla de ruedas. Los años finales. La fascinación del público por su caída creció, pero el reconocimiento de la industria brillaba por su ausencia. Hollywood prácticamente le dio la espalda. Las entrevistas de este periodo mostraban a un hombre que se sentía olvidado, hablando con una voz frágil y un tono melancólico. «Alguna vez fui un rey en la televisión», murmuró, «pero al final nada de eso dura». Murió en silencio el 10 de febrero de 2019 en el Mission Hospital de Asheville, Carolina del Norte, a causa de un paro cardíaco. Su fallecimiento no se hizo público hasta el 8 de marzo, cuando TMZ divulgó la noticia junto con un certificado de defunción censurado. Incluso en su muerte hubo confusión. Algunos medios dijeron que tenía 74 años, mientras los registros oficiales afirmaban 73, reflejando la eterna duda sobre su año de nacimiento. 1944 versus 1945. Rumores, debate y juicio público. Para el momento de su muerte, el relato en torno a Jan Michael Vincent estaba dividido. Para algunos, seguía siendo el actor carismático que marcó una época, recordado por sus papeles icónicos en Big Wednesday y Airwolf. Para otros era una advertencia viviente, una estrella consumida por las adicciones, las malas decisiones y sus demonios internos. Varios colegas expresaron tristeza por su caída. Un director de televisión de los 80 comentó: «Jan tenía algo raro. No podías apartar la mirada cuando estaba en pantalla. Pero Hollywood es despiadado con quienes tropiezan. Si hubiera nacido en la era del streaming, quizás sería una leyenda como Keanu Reeves hoy. Simplemente estuvo en el tiempo equivocado, en la época más dura». Los fans argumentaban que la industria tuvo parte de culpa en su declive, rápida para celebrar su rebeldía y su magnetismo, pero lenta para brindarle ayuda real cuando se derrumbaba. Los críticos, por su lado, insistían en que Vincent era responsable del daño que causó a quienes lo rodeaban. Ambas visiones contienen algo de verdad. Vincent fue tanto víctima como victimario. Un hombre de gran talento que, al final, se convirtió en su peor enemigo.
un legado cultural. Ernest Borgnine, su compañero en Airwolf, comentó una vez en una entrevista: Jan tenía ese magnetismo natural tan raro. Cuando estaba concentrado podía iluminar una escena como nadie más. El director John Milius, con quien trabajó en Big Wednesday, compartió la misma opinión. Si Vincent hubiera surgido en la era del streaming, podría haber sido un ícono moderno, como Keanu Reeves. Tenía esa presencia cruda, sin filtros. A menudo se le ha comparado con otras leyendas de Hollywood que vivieron rápido y se apagaron demasiado pronto. Nombres como James Dean o River Phoenix. Aunque la carrera de Vincent fue más larga, la fragilidad oculta tras su carisma lo volvió igualmente icónico. No solo fue un símbolo de la televisión de los años 80, sino también del precio que conlleva la fama cuando se combina con demonios personales. Hoy en día, Airwolf sigue contando con una base de fans leales. Foros en línea, grupos de coleccionistas y convenciones mantienen vivo el espíritu de la serie. Objetos de recuerdo, desde maquetas de helicópteros hasta reediciones de la banda sonora, siguen circulando entre los entusiastas. Este amor duradero demuestra que el trabajo de Vincent, a pesar de su vida tormentosa, dejó una huella lo suficientemente fuerte como para trascender las décadas. Culturalmente, el nombre de Vincent sobrevivió de formas inesperadas. El sketch paródico Jan Quadrant Vincent 16 en Rick and Morty lo convirtió en un meme, una referencia extraña pero afectuosa a su personalidad de los años 80. Audiencias jóvenes que nunca vieron Airwolf conocieron su nombre gracias a estas alusiones de la cultura pop, más que por su trabajo real. Las comparaciones vuelven una y otra vez: James Dean, River Phoenix e incluso Heath Ledger. Todos íconos marcados por vidas intensas y destinos trágicos. Aunque Vincent vivió más tiempo, su historia refleja la misma mezcla de talento inmenso y fragilidad, una fama brillante pero incapaz de durar. ¿Qué queda del legado? Si dejamos de lado los rumores y el sensacionalismo, la historia de Jan Michael Vincent es la de un hombre que alcanzó alturas raras en una industria implacable. En los años 70, demostró una habilidad única para equilibrar una presencia física poderosa con una profundidad emocional genuina, ganando una nominación al Globo de Oro por Going Home y compartiendo pantalla con leyendas como Charles Bronson y Robert Mitchum. Para los años 80, ya era un ícono televisivo, con salarios récord y una fama consolidada gracias a Stringfellow Hawk, un personaje que todavía resuena entre los fans que valoran a los héroes complejos e imperfectos. Pero la segunda mitad de su vida cuenta otra historia: adicciones, arrestos y lesiones devastadoras que destruyeron su carrera. Nunca logró el regreso triunfal que sus seguidores esperaban, y sus últimos papeles fueron en su mayoría olvidables, eclipsados por los titulares de los tabloides. Su colapso financiero, de ser uno de los actores mejor pagados de la TV a casi la bancarrota, subraya lo efímeros que pueden ser la fama y la fortuna en Hollywood. Aún así, su obra perdura. Tribes, The Mechanic, Big Wednesday y Airwolf siguen atrayendo a nuevas audiencias. Sus mejores interpretaciones conservan una autenticidad cruda y sin pulir que se siente atemporal. Un director que trabajó con él lo resumió de la mejor forma: Jan no era perfecto ni de lejos, pero cuando la cámara empezaba a rodar, veías al verdadero él, y por eso nunca será olvidado. Reflexiones y despedida. La muerte de Jan Michael Vincent en 2019 pasó casi desapercibida, sin grandes homenajes de la industria ni memoriales públicos. Para alguien que una vez dominó el horario estelar de la televisión, ese silencio fue un recordatorio brutal de lo rápido que Hollywood sigue adelante. ¿Qué podemos aprender de su historia? Quizá que una vida no necesita ser perfecta para dejar una marca. La carrera de Vincent nos recuerda que el verdadero arte a menudo surge de individuos imperfectos, profundamente humanos. A quienes leen o ven esta historia, ¿qué es lo primero que les viene a la mente al pensar en Jan Michael Vincent? ¿La adrenalina de Airwolf, la energía juvenil de Big Wednesday o los titulares sobre su caída? Sea cual sea la respuesta, recordarlo significa ver el cuadro completo, con su luz y su sombra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.
Cuídense y recuerden las lecciones inspiradoras y de advertencia que nos deja la turbulenta vida de Jan Michael Vincent.